Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, siguiendo con el curso de Parapsicología para Todos. Hoy vamos a hacer una remembranza sobre diferentes escuelas, diferentes pensamientos, enfoques de las diferentes escuelas más antiguas y más importantes de parapsicología en el mundo. Yo sé que este tema es interesante, no como otros temas que más adelante vamos a ver que son más llamativos, que son sobre facultades extrasensoriales y estos temas, pero es importante conocer un poco sobre la historia, un poco sobre la parte académica, sobre la parte del pensamiento de las diferentes escuelas. En 1978 el catedrático de psiquiatría checo Stanislav Grof, radicado en Estados Unidos, funda la Asociación Transpersonal Internacional, impulsando el estudio y la investigación de estos fenómenos, modificando los patrones de la conciencia. Su aporte a la parapsicología ha sido básicamente el concebir la conciencia humana no solo como un número producto de nuestro cerebro, sino como algo que puede existir de un modo material y que trascendería por tanto los límites del tiempo y del espacio. Los fenómenos paranormales, mediúnicos y místicos tendrían por tanto cabida para estudio en este nuevo modelo de la psique humana que ha desafiado los postulados establecidos por la ciencia convencional. Gran parte del desarrollo de la vez pasada hablamos de que en la época de la Revolución Francesa y en 1800 empieza a haber un despertar y una especialización de las diferentes carreras, y se aísla, se separa lo que es la ciencia tradicional o convencional con la parapsicología o estudios de los fenómenos paranormales, en la cual da la oportunidad de que a través de lo inmanente, lo material, hay algo trascendente, algo que va más allá. Y es donde Estados Unidos y Europa, Rusia más que todo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya hacemos un salto a la parte moderna, y empiezan a hacer investigaciones muy importantes, que eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la telequinesis, por ejemplo, donde ellos van a desarrollar investigaciones científicas rigurosas sobre todos estos fenómenos paranormales. En especial se desarrollan departamentos de investigación de fenómenos paranormales con niños, ancianos, adultos, donde tienen programas especiales para el desarrollo de la videncia, o videncia remota, o imaginación creativa, o imaginación a distancia, como herramienta y como un programa élite complementario a la milicia, a todos los programas de investigación y desarrollo de armas. Y la mente era muy importante. Esta información solo se vino a saber en los años 70, 80, 90, cuando ya se desclasificaron muchos expedientes de investigaciones que el ejército, la CIA, el FBI, la KGB, la milicia rusa, en Europa también tenían programas de desarrollo infantil y para adultos sobre estos fenómenos, pero todos encausados a ventajas, digámoslo así, militares, estratégicas. En la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que gracias a los vejámenes, las atrocidades que se cometieron en los campos de concentración y todo lo que Hitler y todos sus secuaces, Himmler y todos estos demonios, por decirlos así,
les hacían a la mayoría gitanos, a la mayoría judíos, a la mayoría indigentes. O sea, eso fue una limpieza terrible. Eh, Experimentaron y buscaron muchas en cuestión avances, digamos, experimentación, avance biológica, avance física, avance también mental. Y Hitler, Himmler y todos los demás tenían una especie de esoterismo y una especie de culto y de buscar todo lo que fuera un poder espiritual. Por eso es que ellos lanzan una campaña en todo el mundo para conseguir objetos sagrados, objetos perdidos, objetos que les dieran. Es más, ellos tuvieron la lanza del Angino, que fue la lanza que atravesó el costado de Cristo, posiblemente. Todos estos elementos, y sobre todo lo que era la magia, la brujería y todo lo que fuera fenómenos paranormales, el poder de la mente era muy importante. En la Guerra Fría, que todos sabemos que fue Estados Unidos y Rusia, bueno, también estuvo un poco China y Vietnam, y bueno, todos esos acontecimientos históricos y bélicos desarrollaron programas para desarrollar la visión creativa o la telequinesis o telepatía o la visión a distancia, que eso lo vamos a hablar más adelante, donde en un cuarto ponían a un muchacho, una muchacha que había sufrido, habían experimentado con ella drogas y bueno, una cantidad de cosas, eso aparece en los expedientes, y que tenía ciertas facultades después de pasar un filtro y una cosa muy estructurada para hacer espionaje a distancia. Los de Rusia contra los de Estados Unidos y Estados Unidos contra Rusia, planos, bases, información, secretos. Entonces es importante ver que eso ayuda, digámoslo así, o eso da inicios a todos estos científicos y médicos también, y gente empírica, porque ahí se empezó a mezclar la gente que no tenía otra formación en otras profesiones, pero que tenía una gran curiosidad y un gran deseo de aprender. Y como lo hablábamos la vez pasada, todos estos conocimientos mistéricos, ocultos, secretos, desde tiempos muy antiguos, y el poder manejar objetos, poder tener dones, tener poderes, llama mucho desde los tiempos más antiguos, desde la fórmula de convertir todo en oro, o la resurrección, o el manejar el fuego, los elementos de la tierra, cambios naturales, hasta el poderse comunicar con la mente. Bueno, todo eso lo vamos a hablar más adelante, pero ya empieza desde los años 50, 60 y 70, 80 a haber una interacción que en este momento ya los científicos y la ciencia están mucho más abiertos a el comprender de que no solo es lo material, no es solo lo físico, sino que hay algo trascendente. Ya la física cuántica, ya muchas investigaciones de campos energéticos, magnéticos, sobre las plantas, sobre el agua, sobre lo que nos rodea, tienen unas respuestas y unas investigaciones que sobrepasan lo tradicional que llevaba la ciencia. Y es también una dificultad para la parapsicología, porque en los 60 y 70 fueron mezclando muchas cosas y mucha gente se fue desviando de la parte científica. Por eso también la ciencia fue dejando a un lado esa parte y no les puso la importancia o la relevancia o el valor a estos otros conocimientos. Entonces vemos que hay científicos, que hay personas que van a empezar a trabajar o que han venido trabajando con un objetivo de darle un manejo a la parapsicología, no solo de mito, de leyenda o esoterismo solamente, solo de creencia, mitología, sino también de estudio real de los fenómenos
y de lo que nos ocurre al ser humano y a la creación y a todo lo que se manifiesta. Vemos que también hay otras personas, por ejemplo, de la Fundación Educativa, también en los 60, de James Randi, del ilusionista escéptico. Él por muchos años fue un mago un ilusionista muy famoso en Estados Unidos y en el mundo, y desarrolla, digamos, una fundación en la cual busca enseñar sobre magia y ilusionismo. Ese es uno de los objetivos, y lo otro es desmascarar, digamos, a muchos charlatanes, estafadores. Lo que pasa es que todo lo que sea oculto, secreto, mágico, nos llama mucho la atención, y también se presta mucha gente para adueñarse, digámoslo así, aprovecharse de la fe, de la ingenuidad de la gente, de su dinero, de sus posesiones. Entonces Randi busca la forma de crear esta institución hasta el día de hoy, que sigue funcionando, y tiene un premio de $1 millón en títulos de Estados Unidos que no se han conocido nunca. Él dice que los tiene, hay inconsistencias, y bajo una serie Discovery Channel hace en los 2000, creo, no estoy bien exacto de cuándo fue, o antes, en 90 y algo, le hacen un documental donde varios van a presentarse a pasar el reto de Randi, lo llaman así, donde primero hace una selección de una prueba muy sencilla, y después hace una prueba mucho más profunda, pero el único que maneja esos estándares de rigurosidad y de quién pasa y no pasa es él. Y muchos han ido y han sacado muy buena experiencia, digámoslo así, y han demostrado que hay muchos fenómenos, porque él se niega que todo es sugestión y que nada es paranormal, que no hay fundamentos paranormales, pero hay muchos que han llegado al final al punto de decir, bueno, deme $1 millón, pero él sale diciendo que no, cualquier excusa. Entonces él ya está muy desacreditado, digámoslo así, pero yo veo que él busca también, es como reconocimiento personal él y de su fundación, pero también dar luz, quitar esa máscara de varios charlatanes que hay y que pues engañan a la gente diciendo que tienen poderes. Vamos a mirar las diferentes escuelas. Cada escuela tiene su fundamento, tiene su estructura. Han tratado de trabajar unidas, pero en esto de la parapsicología, el desarrollo de cada prueba, el desarrollo de cada investigación es diferente. No es algo estándar como el método científico que la mayoría de universidades utiliza. Como lo que se estudia, lo que se investiga es algo fuera de lo común, de lo cotidiano. No hay una medida para estudiarlo exactamente que se adapte a todas. Entonces tienen que desarrollar sus propios métodos de investigación y sus propios criterios, y es ahí cuando chocan entre diferentes escuelas y universidades. Entonces en las universidades, como hay tanta, desde 200 años antes hasta el día de hoy, hay tanta variación de cosas reales que realmente sí estaban sucediendo, y otras que no, que eran fanatismo, o eran más cuestiones mitológicas o cuestiones ilusionistas.
Entonces las universidades se han, como lo hablamos la vez pasada, centrado más en sus programas académicos y de investigación. Estas escuelas, o esta lista que vamos a leer, de Roca Montañola, un parapsicólogo reconocido, y pues hay más escuelas en el mundo, pero estas son como las más que han tenido más trascendencia y que han tratado de unir esa parte científica para poder llegar a una investigación concisa, digámoslo así, los hechos. ¿Qué detiene a la investigación paranormal? Esos modelos de investigación, esos métodos que toca desarrollar, y la economía, porque hacer investigación es costosa. Los que conocen de investigaciones de diferentes tipos, de diferentes áreas, en diferentes profesiones, saben que es una inversión costosa de tiempo, trabajo, dinero, esfuerzo, que a veces no da resultados, o que los resultados que se logran no son aceptables o no son recompensables, hablando económicamente. Entonces no es una inversión que es algo muy tangible o algo que se dé como tal, que los inversionistas o las universidades o grupos sociales o estados quieran utilizar, invertir en estos proyectos. Prefieren invertir, empezando que no hay mucha inversión en muchas áreas, en otras sí, dependiendo, pero siempre buscan un fin económico detrás de eso, un fin político, un fin religioso, un fin bélico, como lo hablábamos en la Guerra Fría, estos programas que hubieron para el desarrollo de las mentes y facultades extrasensoriales. Empecemos. Escuela vitalista, espiritualista e idealista. Esta escuela prácticamente empezó con la creación del famoso laboratorio de la Universidad de Lund y sus descubrimientos a partir de 1930. Es importante reseñar que las escuelas idealistas utilizó desde el principio métodos rigurosos de observación y registro, basándose en la cuantificación estadística. Llegaron a la conclusión de la existencia de un factor no físico, inmaterial, en la mente del hombre. Reine denominó a este factor alma psicológica o psíquica. Posteriormente, Mus, de Argentina, escribió: dicho factor afísico de la mente humana, por su naturaleza misma, trasciende el espacio y el tiempo, así como las leyes comunes a la misma materia. Sin lugar a duda, la escuela idealística es la que más ha estudiado y trabajado sobre la telepatía, clarividencia, precognición, psicocinesia. Actualmente están trabajando en el proyecto Z, dedicado a los problemas de la supervivencia después de la muerte corpórea. La escuela vitalicia divide los fenómenos parapsicológicos en dos grupos: los fenómenos de conocimiento por vía extrasensorial o procesos psique gamma, y los procesos de efectos físicos o psi kappa. En el tema, esto ya lo hablamos la vez pasada sobre estos dos, la parte exterior física, la parte de nuestra mente. Estos tipos de escuela habla y trabaja mucho, sobre todo la hipnosis, para tipos de regresión y experimentación. Tuvieron un auge muy fuerte, y cada tiempo que se habla sobre la hipnosis y vidas pasadas y qué sucede cuando desencarna o muere una persona, este tipo de encuentro hasta mediúnico, digámoslo así, con espíritus, entidades, es muy cuestionado porque esa misma investigación, aunque la han tratado de hacer cuantitativa, cualitativa, a través de estadísticas, a través de estudios de porcentajes, bota resultados muy diferentes, porque cada caso es único, y tienen esa opción de que creen que el alma, como nosotros también creemos, trasciende después de la muerte y se puede comunicar y manifestar. Por mucho tiempo fue muy cuestionada, pero con las tecnologías que tenemos ahora, sobre todo muchas grabaciones de videos, de audios
y experiencias poltergeist, experiencias paranormales que se han podido documentar. Esto ha cogido mucha fuerza, porque antes no había la forma de cómo registrar esos fenómenos. Y muchos de esos fenómenos son en lugares, en momentos, muchas de esas grabaciones son en lugares, en momentos que no se esperan, en colegios, en vías públicas, en muchos lugares que se graban, las cámaras que hay de seguridad graban y después aparecen esos fenómenos, cogen mucha más fuerza y a mí me consultan mucho, me muestran muchos audios, videos de grabaciones que han tomado caseras, que han tomado o en empresas o que ha sido muy informal, no es una investigación que nos vamos a ir a tal lugar y vamos a grabar tal cosa. En muchas investigaciones donde se sale, y yo he salido a cazar fantasmas, por decirlo así, muchas veces estos espíritus son muy reacios y no se manifiestan. Son como inteligentes, ellos como que ven, intuyen, saben que vamos a estar ahí y no aparecen, no se manifiestan. Pero hay en otros lugares donde uno va y sencillamente pues está haciendo algo fuera de investigaciones, o sea, haciendo algo muy cotidiano, muy normal, y se pueden presentar. Entonces ellos son de esa idea de que hay una fuerza vital que nos rodea y esa fuerza tiene una comunión o integración con el ser humano. Escuela mecanicista, materialista, pragmática. La podemos considerar en sus postulados diametralmente opuestos al anterior. Sostienen que solo la realidad física existe, dejando los fenómenos psíquicos en segundo plano y siempre reflejo o reproducción de la realidad física. La espiritualidad para ellos no tiene sentido y preconizan que todo surge en nuestros sentidos físicos, de nuestras percepciones, de donde emana todo conocimiento, estado de conciencia y rasgos de personalidad. Afirman que muchos de los fenómenos Psi-Gamma, como por ejemplo la telepatía, la clarividencia, son fenómenos naturales y normales del propio inconsciente. Incluso la precognición no la clasifican dentro de lo paranormal, mientras que otras escuelas como la idealista, la precognición la incluyen dentro de lo espiritual. Uno de los campos sobre los que trabaja más esta escuela es sobre la hipertensión, hiperaumento, estasia, sensación. La definen como una aguda exaltación de los sentidos. Según la tesis del parapsicólogo padre Oscar Quevedo, se trata de una facultad extrasensorial extraordinaria normal de conocimientos que tenemos todos. Si bien no nos damos cuenta de ciertos estímulos mínimos que sin embargo captamos inconscientemente, lo cual es debido a que por su debilidad no alcanzan al plano de la conciencia. A lo largo del curso iremos partiendo y iremos hablando sobre estos fenómenos. Sí, ahí no son mayorista, pero es una línea en la cual el inconsciente es muy poderoso, y soy claro, yo estoy de acuerdo, y hay muchos fenómenos, y eso lo vamos a ver más adelante, que creemos que son paranormales y son físicos. Por ejemplo, el mover objetos con la mente es una cuestión de que se puede manejar a través de los estudios que se han desarrollado a través de ondas cerebrales, un desarrollo de un movimiento de ondas electromagnéticas que se juntan en un solo foco y mueven un objeto. Y los rusos sobre todo trabajaron sobre la manipulación de objetos, y en Estados Unidos también. Entonces pero ellos se quedan solo, la escuela mecanicista, materialista, pragmática, que es solo nuestra mente, que no hay nada más que suceda, que no hay entidades o espíritus que se manifiesten por ahí o muevan objetos. Yo soy partidario de las dos, porque sí hay casos donde uno puede decir es la mente, la sugestión, es un estímulo profundo en el cerebro, pero otras sí hay energías o entidades que se manifiestan. Esa es mi opinión. Escuela ecléptica positivista.
Podríamos decir que la escuela ecléptica es más teórico y filosófica que pragmática. No presenta una línea de actuación clara, va recogiendo lo que mejor le parece de una tendencia a otra sin llegar a comprometerse plenamente en ninguna de ellas. Considera tanto los fenómenos paranormales de los idealistas espiritualistas como los extraordinarios normales de los mecanicistas materialistas. Uno de los temas favoritos de esta escuela son los fenómenos conocidos por psicohigiene, nombre que se da a ciertos hechos de curanderismo, sanación, como las operaciones psíquicas de Filipinas y Brasil. Estos hechos han sido estudiados rigurosamente y todos coinciden que existe una extraña fuerza, otra clase de fuerza que actúa de una manera positiva y es muy difícil determinar dónde empieza y dónde termina el propio psiquismo humano. Debemos destacar los trabajos del Dr. Hans Negali sobre los curanderos filipinos y sobre el fenómeno que él denomina de la logia. Se consideran a ciertos curanderos y cirujanos que trabajan por medio del poder de la mente. Bueno, en esta cuestión de sanaciones y de algo que vamos a ver en el otro video va a ser sobre el efecto placebo, que es muy importante arrancar sobre la dimensión del efecto placebo, que es muy poderosa y yo la he experimentado y la he visto cómo actúa. También hay, digamos, esta escuela recopila mucha información y mezcla mucha información del uno y el otro, no tiene una metodología precisa de investigación, y en eso viene el problema. No hay una coordinación entre todas las escuelas o pensamientos o parapsicólogos. Es muy amplio y cada uno va haciendo sus investigaciones como cree que las debe hacer. Y lo que es la sanación con la mente es una, la sanación con espíritus es otra, la sanación a través de una energía vital o fuerza divina es otra, y la sugestión es otra. Eso lo vamos a ver más adelante. Todas esas intervienen, y ya vamos hablando después de los pases sanadores, que eso es una, o la sanación de los a través de las manos. Eso es otro tema. Lo que es las personas que se dedican a hacer tipos de sanaciones o cirugías a distancia. Bueno, eso es un tema muy largo y eso después lo vamos a mirar. Escuela filosófica teórica. El trabajo principal de esta escuela consiste en la recopilación, observación, corrección y estudio de los diferentes postulados de las otras escuelas. Su trabajo es más teórico que práctico y eminentemente intelectual. Tienen gran cantidad de material y poseen magníficos colaboradores, lo que hace que a través de sus estudios lancen diversas teorías, hipótesis de trabajo que son muy interesantes y vale la pena profundizar para ver si es posible la comprobación posterior de dichas hipótesis o teorías. Hay una parte que viene que digamos está conectada a nivel mundial con todas fundaciones, escuelas, universidades, en cierta forma grupos. Esto es más como de forma grupal pero no masiva. Son grupos que creen en conocimientos esotéricos, conocimientos ocultos, conocimientos con extraterrestres, conocimientos de mensajes de iniciados. Bueno, eso hay, y más adelante sí podemos hablar, vamos a hablar de varios grupos esotéricos y de mistéricos y de cultos y de organizaciones secretas, porque todo eso tiene que ver, porque todos esos temas están relacionados. Pero esta escuela trata de unificar esos teorías y filosofías y conocimientos para brindar, digámoslo, un compendio para las demás escuelas. Y hay mucha gente que le gusta este tema, y hay grandes bancos de datos en internet y en muchos lados, bibliotecas, porque hay mucho material, bueno, malo, regular,
y hay escuelas que se intercambian estos conocimientos, y ahí entra todo lo que es espiritual, esotérico, místico, mitológico, de estudio de parapsicología, de todo lo que evidencia, profecías, bueno, hay una cantidad, y no es confesional, no es solo de una religión, sino ahí abarca todo. Entonces es una forma de ir unificando, pero hay mucho conocimiento que son grupos, digámoslo así, que lo van, y se vuelve a veces muy secreto, muy apócrifo, o sea, muy cerrado, muy entre ellos. Pero sí hay conocimientos que se intercambian para el desarrollo de la metodología. Acuérdense que el método científico empieza la investigación, las señales, la forma de ir llevando las pruebas, las hipótesis, y después por último teoría y la experimentación de los hechos. Pero como no hay una unificación, no hay, cada uno desarrolla su metodología a su forma. Fundadores de la parapsicología, bueno, vamos a hablar de algunos. William Cocker, Sir William Cocker, 1832-1919, eminente químico y físico británico, descubridor del elemento químico talio e inventor del tubo de Cockers, del cual el tubo de cátodo ha sido un desarrollo. Fue el primer científico en hacer amplios experimentos con la mediunidad, particularmente con los estados alterados de conciencia. Ese es un tema muy fascinante, que después lo vamos a mirar, los estados alterados de conciencia, con la cual propuso que muchas pruebas fueran verificables. Los científicos aportaron, aprobaron y desarrollaron una metodología, y ellos siempre buscaban de que siempre experimentos y pruebas se pudieran recrear, y se pudiera cuantificar, y se pudiera desarrollar, y se pudiera volver a que sea experimentos continuos con conclusiones certeras. Fundador de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Funda en el 1882 por un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge en Londres. Tenía entre los primeros presidentes a Sir Williams, Sir Oliver Longe, físico estudioso de la transmisión de hilos; Lord Lyell, reconocido físico, premio Nobel de 1904 por el descubrimiento del argón; Charles Wright, fisiólogo, premio Nobel; Camille Flammarion, astrónomo; Henry Bergson, Freddy, filósofo; William James, filósofo y psicólogo estadounidense; Arthur James Balfour, primer ministro británico. En 1885 fue fundada la Boston American Society for Psychical, Sociedad Estadounidense de Boston para Investigación Psíquica, luego en Nueva York. Entonces, para empatar con lo que hablábamos la vez pasada, en Londres, Francia, Europa, Estados Unidos, en la parte de las universidades de investigación empezaron a tener su propio campo, pero con la llegada de la Primera Guerra, sobre todo mundial, que hubo como un control a suprimir, como un corte, y empieza la humanidad de nuevo prácticamente, y va levantándose, y después viene la Segunda Guerra, hace que muchos de estas escuelas y universidades tienden también a disgregarse y enfocarse a profesiones y ciencias más exactas, más puntuales.